Buenas tardes, hermanos. Cada uno de los presentes también, cada uno del que ha llegado. ¿Tiene frío? ¿No? Ah, bien. Gracias. La mañana estábamos hablando acerca de, hacía la mención que la hice también el día de ayer en la reunión de matrimonios, lo que nos dice el libro de Hebreos capítulo 13, donde nos dice que estamos aquí en la tierra para dos grandes cosas, que es adorar y agradar a Dios. Dentro del agradar a Dios, sabemos que hay otras cosas también de por medio. El Señor dijo en su ley real, ¿se acuerda de la ley real de Dios? En la ley real de Dios dijo, número 1, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo gran mandamiento es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que la ley real se compone de dos partes, amar a Dios y amar a otros. Y es por eso que hoy día lo mencionábamos en la mañana, que el servir en nosotros es parte de la adoración. En el libro de, si quieren buscar, ahí en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 10. Mateo capítulo 4, versículo 10. La palabra del Señor nos dice ahí que, ¿se acuerda que el Señor Jesucristo estaba en el desierto y fue tentado por Satanás? ¿Se acuerda o no? Por si acaso, el Señor Jesús fue tentado innumerables veces. Solo que en la palabra de Dios aparecen estas tres tentaciones en el desierto, pero fue muchas veces tentado. Solo quedaron quizás las tres más importantes, que estaba hablando de los problemas que tiene el ser humano, porque las tres tentaciones que enfrentó Jesús tienen que ver con las tres tentaciones basadas en el ser humano. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Ha escuchado hablar de cuando Eva pecó? Satanás atacó estas tres cosas. Que primero lo vio que el fruto era bueno, los deseos de los ojos. Tomó los deseos de la carne. Y la serpiente le dijo, y serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, la vanagloria de la vida. Es exactamente las mismas razones por que nosotros nos equivocamos y pecamos. ¿Usted peca? Va a ser en una de estas tres áreas. ¿Ha pecado con sus ojos? ¿Ha pecado con su carne? ¿Y a veces ha creído Dios de repente? Algunos dicen, no, yo no me he creído Dios. Pero cada vez que desobedecemos a Dios, en nuestra mente, creemos ser Dios. Dice ahí en el libro, ¿están conmigo, no? Mateo 4, versículo 10. Todos juntos, por favor, en esta noche. Mateo capítulo 4, versículo 10. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Se da cuenta que estas dos palabras, adoración y servicio, van de la mano? Dios le dice, justamente Jesús le dice a Satanás, escrito está, o sea, la Biblia lo dice, que tienes que, número 1, adorar y servir. ¿Usted adora? ¿Y usted sirve? Van de la mano, no las podemos separar. Y hoy día, muchas veces, les digo algo, vemos de repente mucha gente adorando a Dios. Mucha gente cantando a Dios en grandes conciertos. ¿Y sabe que muchos de ellos ni siquiera van a la iglesia? Es increíble que hoy día encontramos eso. A mí me pasa también dentro de una organización que trabajo. En la organización que trabajo muchas veces hacemos capacitaciones para gente que quiera trabajar con atletas. Y uno de los requisitos en nuestra organización es que usted tiene que llevar la carta pastoral de su iglesia.
¿Sabe que no hemos encontrado que con la mitad de las personas que quieren tomar el curso no van a una iglesia y son cristianos? Entonces, yo me pregunto ahí, quieren adorar a Dios con lo que hacen, pero no sirven. Y en la mañana lo mencioné y justamente estoy apuntando hacia eso para que cada uno de nosotros seamos verdaderos adoradores. Mire lo que dice, por favor, Hebreos capítulo 13, lo leímos anoche. Hebreos capítulo 13, versículo 13, por favor. Hebreos 13, del 13 al 16. Hebreos 13, del 15, disculpen, del 15 al 16, disculpa, del 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio ¿de qué? De alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Dios quiere que le alaben? ¿Sí o no? ¿Alabó a Dios recién? ¿Sí? ¿O más o menos? Ya. Dios quiere que usted le alabe. Tienen que entender eso. Oh, es que yo soy malo para cantar, pastor. No importa, a Dios no le interesa si tú eres afinado. Dios quiere que tú lo alabes. Pero no solamente quedó ahí el texto, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y mire lo que dice a continuación, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios alabe a Dios y ayude a otro. ¿Qué le dijo el Señor a Satanás? Adora y sirve. ¿Qué está diciendo Hebreos? Alaba y sirve a otros. Entonces hay que entender que la adoración y el servicio van de la mano, pero hoy día muchas veces nos hemos encontrado que la gente también piensa que la adoración es solamente alabar a Dios. No, adorar también tiene que ver con servir. Van de la mano, no los puedo separar. Y hay que entender que Dios justamente anda buscando, y lo va a decir la palabra en el libro de Juan, capítulo 4, el Señor anda buscando verdaderos adoradores. Pero ¿y usted sabe qué es un verdadero adorador? Y eso es lo que pasa muchas veces, mi hermano, que si nosotros no podemos entender lo que la palabra de Dios nos dice, qué es un verdadero adorador, ¿cómo podemos llegar a ser un buen adorador? Vamos a orar y después vamos a ir a Juan capítulo 4, donde vamos a analizar este texto maravilloso donde el Señor habla de que Él se agrada con los que le adoran. Oremos. Padre, gracias Dios te damos en esta noche por permitirnos, Señor, llegar aquí a tu casa. Agradecido, mi Señor, por cada cosa que haces en nuestra vida. Obra, trabaja en nuestros corazones, danos entendimiento para poder comprender la Escritura, saber qué es lo que tú también deseas de nosotros. Tú quieres que te adoremos, tú quieres que nosotros levantemos cantos a tu nombre, pero también tú quieres que sirvamos los unos a los otros, nos ayudemos los unos a los otros. Que así sea, Padre mío, y que realmente podamos seguir aprendiendo mucho más para todo lo que tú estás desarrollando en nuestra vida, llegar a ser como justamente tú, Dios. Bendice, mi Señor, este tiempo, bendice a mis hermanos, bendice a nuestros hijos, cuídalos en este tiempo de frío, para que estén fuertes, firmes, siguiendo aquí también en la obra de nuestro Señor. Gracias te damos por todo, bendice tu santa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mire por favor, ahí en el libro de Juan, capítulo 4, vamos al libro de Juan, Juan capítulo 4. Increíblemente el Señor, cuando ha escuchado hablar justamente la conversación o ha escuchado hablar de la historia cuando Jesús conversa con una samaritana, con una mujer, está ahí en Juan capítulo 4. Y el Señor justamente en esta conversación que tiene con esta mujer,
el Señor tocó el tema de la adoración. Y vemos ahí en el versículo 20, pero si quiere, ¿quiere leer un poco el pasaje para entenderlo? Amén. Porque, por si acaso, el Señor tocó un tema de adorar, pero el tema venía mezclado también con la moral. Por eso el Señor habló de la moral con la adoración. Y no es tema de hoy día, pero quiero hacerle ver que el Señor dice que anda en busca de verdaderos adoradores, que toca el tema, pero antes de tocar el tema de adoración, atacó a la mujer, entre comillas atacó, su condición moral. ¿Ya? ¿Se acuerda? Porque estaba conviviendo. Es lo que dice la Biblia, ya yo no me voy a meter ahí en temas de otro, es lo que dice la Biblia. Pero ¿sabe por qué? Porque el Señor, para que usted entienda que la adoración va de la moral, porque en los tiempos antiguos, cuando el pueblo de Israel tenía que adorar a Dios, primero tenían que hacer una ceremonia de limpieza. Y es por eso que se levantaban las manos. ¿Ha visto que se puede levantar las manos? Mi hermano, cuando la gente dice, pastor, ¿podemos levantar las manos cuando alabamos? Levante las manos si usted quiere adorar a Dios y no hay problema. Pero la condición, que era lo que sucedía en los tiempos antiguos, la razón por qué se levantaban las manos era para demostrar que las manos estaban limpias simbólicamente de que mi condición en ese momento con Dios habíamos arreglado cuenta y estaba limpio. Y podría decirle, Dios, no tengo nada que ocultarte, confesé mi pecado, estoy alabándote de todo nuestro corazón. Y esa era la razón. Pero lamentablemente a veces el levantar las manos en nuestra generación, no hablando de nosotros, pero en muchas congregaciones, se volvió algo emocional. Para hacerme sentir bien a mí, como que estoy en conexión y como que estoy en el estadio y que estoy así. No. El levantar las manos, inclusive el alabar a Dios, dice que tiene que ser con todos nuestros sentidos, en razón. Así que no hay problema en levantar las manos. Yo en algunos lugares he levantado las manos, a veces en mi casa he levantado las manos cuando oro a Dios, cuando estoy haciendo algo y necesito de Dios, Señor, y me presento. No hay problema. Ya aclaro eso, porque a veces, si hay gente en nuestra iglesia que levanta la mano, yo no soy quien para decir, no, él no puede levantar las manos. Si él oró a Dios y está en su condición sumamente en comunión con Dios, hágalo, no hay problema. Amén. No seamos fariseos a veces en nuestra manera de pensar. Aquí, por eso voy a tocar este puntito, esto es gratis, ¿ya? Gratis. Dice versículo 6 de Juan 4, estaba allí en el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, ¿Jesús se cansaba? Sí, en su humanidad sí, en su deidad no. Se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Acuérdense que los judíos no se mezclaban con los samaritanos. ¿Ya? Los samaritanos eran mestizos. No vivían en la ciudad, porque en la ciudad vivía pura gente judía o en sus zonas, tenían barrios judíos. Y los samaritanos eran expulsados a otras regiones muchas veces a los que estaban mezclados. Entonces dice, esta era una mujer samaritana, le dijo, mire, por eso dice el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana o inmunda? Porque judíos y samaritanos, ¿qué dice? No se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Se está refiriendo a la salvación. La mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo,
y del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados, se da cuenta que es samaritano, no se junta con los judíos, pero llamaron a Abraham, Jacob, Isaac, padres, porque eran padres de la fe para ellos, porque eran igual que los judíos, creían igual que ellos, pero no seguían ciertas prácticas judías. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Y tú has tomado esa agua? Si tú te murieras hoy, ¿vas al cielo? Porque solo las personas que han tomado el agua viva de Cristo son las personas que van a la presencia de Dios. Por eso el Señor le dice, si tomas el agua que yo te doy, no vas a tener sed jamás, jamás es eterno. Pero ella pensaba que se estaba refiriendo a agua física, y el Señor se estaba refiriendo a agua espiritual, que es la salvación. El que cree en Cristo será salvo. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí. ¿En qué creía ella? ¿Que era agua? Literal. Y de repente, ¿cuál era el tema de conversación? ¿Cuál era el tema de conversación? El agua. Versículo 16. Cambió el tema. Y le dice, Jesús le dijo, ¿qué quería agua? ¿Quién quería agua? Ella quería agua. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Qué tiene que ver el agua con el marido? No, es que todo va más adelante. Todavía no llegamos ahí. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y aquí se le cae la cara, yo creo, a la señora, ¿no? Porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. En cierta manera Dios se dio cuenta, Jesús se dio cuenta que no le estaba mintiendo. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué dijo esto? Porque ella, sin darle información, Jesús le había dicho que tenía 5 antes. Y miren lo que dice. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Agua, maridos, adoración. Está media rara la conversación, ¿o no? Media dispersa. Alguien diría que el Señor es bipolar. Cambiando. Pero no es así. Todo tiene una razón, un porqué. Y le dijo, mire lo que le dijo. Vosotros, versículo 22, adoráis, ¿qué dice? Lo que no sabéis. ¿Pero adoraban? ¿Adoraban? Sí. Eso quiere decir que no todas las adoraciones son correctas. Hay adoraciones incorrectas. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos, ¿qué dice? Y si usted no sabe lo que es adorar, ¿cómo puede adorar? ¿Me doy a entender? Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es justamente ¿qué cosa? Adorar. Lo dije ayer, 2 cosas pide el Señor, que le adores y que le sirvas. Si no sabes qué es adorar, ¿cómo vas a adorar? Porque la salvación, y mire lo que dice,
porque la salvación viene de los judíos. Mas ahora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es el espíritu, y los que le adoren en espíritu, y está con minúscula, porque nos está refiriendo al Espíritu Santo, y en verdad es necesario, que ¿qué cosa? Así que si tú te das cuenta, el Señor cuando habló con la mujer samaritana, tocó el tema de la adoración. Y más allá de hablarle de la salvación, le dijo, tienes que ser salva. Pero ¿sabes lo que más buscaba Dios en esta mujer? Por eso gastó gran parte de su palabra en la conversación. Si usted se da cuenta, del versículo 21 al versículo 24, va a encontrar que fueron las palabras más extensas en esa conversación. El tema central era adoración. Te doy agua de la vida, pero ¿para qué? Para que adores. Y a veces nosotros cometemos el error, podríamos cometer el error y darle énfasis solo a la salvación. Porque creemos en Romanos, ¿cierto? Que en Mateo capítulo 28, id y haced discípulos a todas las naciones. No es solamente el hablarle a alguien de Cristo, lo más importante que Dios busca, más que la salvación, comilla eso, es la adoración. Dios quiere que todos sean salvos y listo, váyanse para el cielo. No, Dios quiere que todos sean salvos, pero ¿para qué? Para que le adoren. ¿Dios le ofreció el agua viva a la mujer? Sí, pero ¿para qué? Para que le adoren. ¿Está en la condición inmoral? Sí, pero ¿qué le está diciendo? Cambia. Arregla tu vida. ¿Para qué? Para que le adore. Todo termina siempre en la vida de un creyente en la adoración, y parte de la adoración tiene que ver con el servicio. Por eso el Señor le dice a esta mujer y nos dice a nosotros, vosotros a veces adoráis lo que no sabéis. Por eso adorar a Dios es la actividad más noble e importante de todo ser humano. Fuimos creados, por si acaso, para adorar. Y esto es lo que Jesús quiere dar a entender a la mujer que le dijo, el Padre a tales adoradores busca. ¿Qué anda buscando el Señor? Pregunta. ¿Dios anda buscando gente salva o Dios anda buscando adoradores? Dios no busca salvo. Nosotros buscamos gente para salvar. Dios anda buscando al que usted le habla de Jesucristo y se convierte. Porque Dios nos mandó a nosotros a hacer esa pega. Ahora Dios no nos mandó que nosotros obliguemos a la gente a adorar. Dios nos llamó a que le habláramos de Cristo a estas personas. Y después es enseñar en las congregaciones, o lo que estamos haciendo en esta noche, que la gente entienda que después de ser salvo, somos llamados a adorar y a servir. ¿Sabe usted qué es lo que más vamos a hacer cuando estemos en la presencia de Dios? Entonces, cuando Dios te ofrece la salvación, es el principio para empezar a adorar a Dios. ¿Y qué pasa con las personas que todavía no conocen a Cristo como su Salvador? ¿Pueden adorar a Dios? No llega para nada esa adoración. Mire lo que dice en Apocalipsis, por favor, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4. Versículos 8.
Acuérdense que el libro de Apocalipsis es un libro que tiene mucha interpretación en base a lo que Juan está diciéndonos, pero es mucha interpretación, es muy parecido. ¿Se acuerda que yo les decía Apocalipsis como cantares? Cantares son figuras que nos hablan de algo que de algo que iba a suceder con la iglesia, el arrebatamiento y todo lo demás. Apocalipsis también es un libro de mucha metáfora, mucha figura, donde la gente a veces se tiende a confundir o a enredarse, o algunos simplemente ni siquiera quieren leer Apocalipsis porque no lo entienden. Pero es por un tema de interpretación que, ojo, la Biblia se interpreta a sí misma. No necesito a veces buscar más allá. La misma respuesta la encontramos en otros textos, lo que a veces se quiere decir. Y aquí dice justamente en el versículo 8 de Apocalipsis 4, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Ahora, bueno, no es por tiempo, pero si me pongo a explicar cada parte, vamos a salirnos del tema, ¿cierto? Pero todo es simbolismo, los ojos, la cantidad de ojos, las alas, todo tiene que ver con simbolismo, por si acaso. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenas de ojos y no cesaban de día y de noche de decir. Así que vemos aquí ángeles alrededor de Dios diciendo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y que dice, adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Y eso es interesante, porque ¿quiénes son los 24 ancianos? Bueno, muchos dicen que es simbólico de la gente del Antiguo Testamento y la gente del Nuevo Testamento. Porque ¿en qué se fundó la creencia del Antiguo Testamento? En base a las 12 tribus de Israel, que cumplían justamente el testamento, la ley. ¿Y en qué se basó la iglesia o la creencia de la iglesia en el Nuevo Testamento? En los 12 apóstoles. La iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Tengo 12 apóstoles y tengo 12 tribus. 12 por 12, 144.000. Le han golpeado la puerta, le han hablado de los 144.000. Todo por si acaso son números. Pero en el caso de los 12 y los 24, para muchos simplemente está diciendo, son los del Antiguo Testamento y la gente del Nuevo Testamento que adoran a Dios. ¿Va a estar Abraham con nosotros? Cuando estemos en el cielo, ¿va a estar Abraham? Y adivine qué va a estar haciendo. Adorando, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor. ¿Va a estar usted en el cielo? Y adivine qué va a estar haciendo. Santo, Santo es el Señor. Ahí vamos a estar. Así que ahora, mis hermanos, cuando vemos que la adoración no es algo solamente terrenal, es algo celestial y es algo eterno. Pero la Escritura justamente nos demanda a cada uno de nosotros tener una relación con Dios. Por eso el Señor, cuando habla con esta mujer samaritana y le habla de la adoración, ¿cuánta gente había? Ellos no, ellos dos. Porque Dios busca adoradores, pero lo hace personalmente y lo hizo contigo. Solamente como mención, siempre me ha gustado ese pasaje, no quiero dar mi interpretación en cuanto a ese pasaje, pero sí decir algunas cosas en cuanto a eso. Me encanta en qué sentido la misericordia de Dios a la hora de tratar ciertos temas complejos. El Señor no se escandalizó porque estaba en convivencia. Inclusive el Señor podría haberle dicho, por si acaso no estoy aprobando para nada eso,
Solo que estoy diciendo cómo Dios toma las cosas. El Señor dijo, anda a buscar ¿a quién? A tu marido. Ahora interesante, pero no era el marido. ¿Jesús sabía que no era el marido? Cinco maridos has tenido. ¿Cómo sabía del otro cinco y no iba a saber de ese? ¿Sabía o no sabía? Sí, pero está viendo el corazón de ella. Y una de las cosas que busca Dios de nosotros no es que nos quedemos pegados con nuestro error, que reconozcamos nuestro error. Y cuando yo reconozco mi error, así de sincero como esta mujer le dice, Señor, ¿sabes qué? Pero el que estoy ahora no es mi marido. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Y siempre, esto es relleno, no me gusta rellenar nada de la Biblia, pero siempre me he preguntado, ¿para qué el Señor quería hablar con ese tipo? ¿Para qué cree usted? Así, salgamos un ratito de lo que dice la Biblia. Pero si el Señor iba a hablar con ese compadre, conociendo al Señor, mirando su palabra, que Él no lo iba a enjuiciar por lo que estaba haciendo, sino creo que el Señor lo iba a animar que hiciera las cosas bien. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Porque el Señor, si no lo hubiera dicho, tienes que abandonarlo. ¿Qué fue el apóstol Pablo también que dijo? Cuando una mujer le dijo, y ahora que soy cristiana, ¿puedo abandonar al que está conmigo? ¿Qué le dijo Pablo? No lo abandones, porque a través de tu testimonio Él se puede convertir. Eso no lo dice la Biblia, lo que hablé del samaritano, pero tengo mi duda que el Señor quería hablar con él. No nos cuenta si después habrá juntado con él. Pero ¿sabes cuál es el problema también? Y añadir un poquito extra a esto, es que la mujer sí tenía una necesidad. Lo tocamos el día de ayer en reunión, no vino, se perdió todo eso. Pero la mujer tenía una necesidad. Y esa necesidad, ¿con qué la trataba de llenar? Con carnalidad, ¿me dijiste? Externalidades. Y con nombre y apellido las externalidades. 5 maridos has tenido. ¿Por qué 5 maridos? Acuérdense que era samaritana, no era judía. ¿Se casó con este? No, este no me llenó mi vacío. Fue y se buscó otro. Se casó con otro. Este no llenó mi vacío. Y a la final esta mujer me imagino que tiene que haber andado con un pañuelo diciendo, no, los hombres son malos, los hombres no sirven. El patriarcado. No, y el Señor le hizo ver a esa mujer, y entienda esto, el Señor le hizo ver a esa mujer, ¿sabes qué? El problema no son relaciones. El problema es que tú tienes un vacío en tu corazón y lo estás tratando de llenar con cosas que no son la correcta. Si tú tienes un vacío, y déjame decirle algo así rapidito, en especial a los jóvenes aquí presentes, ¿ya? ¿A dónde? Martina, por si acaso. Escucha bien, atenta. Y los no tan jóvenes, Ángelo, escucha esto. Algunos dicen, ¿quién es el Ángelo? El del auto rojo, dijo la hermana. Ya, escuchen esto. Si yo me siento solo o sola y siento un vacío, lo peor que pueden hacer es buscar una relación amorosa. Ay, me faltó la Carla Moraga también. Escucha conmigo también, Carla Moraga, no te había visto. No, estoy bromeando nomás. Que tengo confianza para echar talla ahí. No busque, porque el tener pareja no soluciona tu vacío. Primero tiene una relación con Cristo, estrecha. Busca de Dios. Y Dios
añadirá, si Él quiere. Porque también Pablo dijo en capítulo 7 que si Dios te llamó a estar solo, amén, amén. No te desesperes. Amén. Porque miramos como un bicho raro el que está solo. Que dijo, bueno, no vamos a cambiar de tema, pero lea 1 Corintios 7, honroso, el varón que no toca mujer. Así que no piense que es malo estar solo, pero tiene que tener el don. Dice Corintios 7. Si no tiene el don, sí, busque. Pero no por llenar el vacío. El vacío lo llena Cristo. Si tú tienes un vacío hoy día, busca a Cristo. Si tú te sientes sola, busca a Cristo. Si crees que nadie te ama, busca a Cristo, Él te va a amar. Ninguna otra cosa te va a amar. Una vez que estés bien con Dios, creo que estás preparado para seguir adelante. Así que piensa en eso, por favor. Pero el Señor busca justamente, ¿qué andaba buscando Dios? Verdaderos adoradores. Era justamente lo que el Señor buscaba en el Salmo. Mire, vaya al Salmo 18, por favor. Salmo 18. Léalo fuerte, por favor, porque esta es una canción que cantábamos mucho tiempo atrás cuando éramos jovencitos. ¿A quién se sabe esa canción? Levante la mano a ver quién se sabe esa canción. ¿Se acuerda de esas canciones? Ya, ahora leamos, no vamos a cantar, leamos. Del capítulo 18, del versículo 1 al versículo 3, todos juntos, quiere decir, cántelo. Dígalo fuerte, por favor. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Si usted se da cuenta, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Pero ¿qué hace que usted alabe, adore a Dios? Y lo dice el versículo 1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía. Es el amor a Dios. Yo adoro a Dios porque le amo. Y cuando Dios anda buscando verdaderos adoradores, busca personas que cuando estén adorando a Dios, lo están haciendo porque le aman. Por eso la adoración, no se olvide nunca, cada vez que estemos aquí en la casa de Dios y adoremos a Dios, estamos adorándolo a Él. El importante es Él, no lo que tú sientas. Aunque el Espíritu Santo se regocija muchas veces y vibra, comillas, dentro de nuestro interior, que a veces nos eriza la piel y a veces nos quebra en nuestro interior y botamos unas lágrimas por lo que estamos sintiendo a través de la alabanza. Pero es porque el Espíritu Santo está sintiendo la adoración genuina desde tu interior, el amor expresado a través de tus labios. Por eso es una honra cada vez que tú estás aquí en la casa de Dios y puedes adorarle con un grupo de hermanos. Y también puedes adorar perfectamente en tu casa. Porque Dios también se goza. También. Por eso, mi hermano, la adoración genuina nace de un enamoramiento con Dios. Si tú amas a Dios, tú le alabas. ¿Y cuándo podría ser una adoración no verdadera? Cuando cantamos sin haber amor de por medio. Cuando cantamos sin tener en cuenta lo que estamos cantando. En Primera de Juan, capítulo 4. Si usted canta sin amor,
Si usted adora a Dios sin amor, déjeme decirle, y recién lo estaba hablando con unas muchachas, pasa a ser parte de una religiosidad simplemente, un rito. Cantamos porque hay que cantar. Y le digo algo, hay que cambiar eso de nuestra mente. No venimos aquí a la casa del Señor y cantamos porque hay que cantar. Venimos a la casa del Señor a adorar. Y es un privilegio. Y cuando trate de adorar, mi hermano, trate de llegar lo más temprano posible para que no se pierda la adoración a Dios. Es algo que usted hace porque le ama. Dice ahí en el versículo 10, oye, aquí veo el 10 chiquitito, pero el 10, ¿cierto? ¿Está bien? Sí. Dice así, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación es tomó lugar por nosotros. Se sacrificó por nosotros. Entonces, mi hermano, por todo lo que Él hizo, yo demuestro mi amor. Por eso el Señor, a través de su palabra, si usted se da cuenta que en los tiempos antiguos, el sacrificio, todo lo que yo hacía para Dios, cuando los sacerdotes mataban un toro, cuando sacrificaban un animal, ¿era adoración o no era adoración? ¿Qué cree usted? Sí, era adoración. ¿Y cómo subía ese sacrificio? La Biblia dice, como olor fragante. Eso, mire, si quiere buscarlo ahí en el libro de Levíticos, capítulo 3, vamos a Levítico rápido para que miremos un poquito de eso que se hacía en los tiempos antiguos, los hombres. Levítico 3, porque tiene un simbolismo a lo que el apóstol Pablo después mencionó más adelante. Levítico capítulo 3, versículo 1 dice, si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que están sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que están sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña, que habrá encima del fuego. Es ofrenda, ¿qué dice? De olor grato para Jehová. Mas si las ovejas fueran su ofrenda para sacrificio de paz, sea macho o hembra, la ofrecerán sin defecto. Si ofrecieren cordero por su ofrenda, lo ofrecerán delante de Jehová. Pondrán su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, el cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y todo lo que está sobre las entrañas. Y simplemente todo eso a la final termina diciendo, porque es olor fragante a Jehová. ¿Y sabe qué está haciendo cuando usted adora a Dios? Un verdadero adorador es alguien que se sacrifica en todo aspecto para honrar y darle gloria a Dios. Y cuando yo a Dios alabo, cuando yo a Dios lo adoro, cuando yo canto aquí en la alabanza, cuando yo sirvo, porque acuérdense, adoración con servicio, cuando yo sirvo a mi prójimo, cuando yo soy parte de un ministerio, cuando yo soy parte de la obra de Dios, todo lo que usted hace, adivine cómo llega al cielo.
Después de haber leído eso, ¿se acuerda lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1? ¿No se acuerda? Entonces vamos a leerlo. Pues si se acordara diría sí, pastor, pero no se acuerda. ¿Qué dice Romanos 1? Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, que dice, vuestros cuerpos en no te mates, como lo hacían con los corderos. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Cómo tengo que entregarme a Dios? Al final, racionalmente. Por eso yo le decía, cuando adoremos a Dios, estemos pendientes de lo que estamos cantando. Debería retumbar nuestro interior. Y a mí me pasa, no sé usted, pero a mí me pasa a veces en algunas canciones, cuando a veces la letra dice una verdad tremenda que me hace remecer en mi espíritu. Y aquí estoy hablando de espíritu con minúscula. El alma me remece, porque es una gran verdad. Me sostiene cuando hablamos de canciones donde Dios actúa sobre nosotros. Por eso, mi hermano, cuando vemos eso aquí en la palabra de Dios, nosotros somos llamados a adorar a Dios en verdad. Y en verdad es adorar a Dios porque amamos por todo lo que hizo Él por nosotros. Por eso cuando usted se sacrifica por servir en la iglesia, cuando usted se sacrifica por cumplirle a Dios en alguna tarea, en todo aspecto, hoy día lo veíamos en la mañana, le invitamos a que usted sea parte de la obra de la iglesia, se involucre en las cosas, porque cada cosa que usted haga es como que fuera un sacrificio, como el de los toros. E inclusive el apóstol ocupó el mismo concepto en Efesios capítulo 5, versículo 2, hablando del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué dijo? Que el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo fue olor fragante. Tal cual como nosotros. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Y andad en amor, porque el verdadero adorador adora por amor. Como también, ¿qué hizo Cristo? Nos amó, Cristo te amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es lo mismo que sucede cuando nosotros servimos y adoramos a Dios. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que adorar, y adorar implica sumisión, adorar implica obediencia, porque no enfoque solamente que adorar es cantar. No, adorar es ser obediente a Dios porque le amamos, es servir a otros porque amamos las leyes reales. Y es por eso que vemos a través de la palabra de Dios que todos nosotros deberíamos demostrar con expresiones el amor a Dios. Y eso es adoración y servicio. Mire lo que dijo el Señor cuando atacó ahí en el libro de Marcos, capítulo 7, al pueblo. Marcos 7, versículo 6. Mire lo que sucedió ahí en el Nuevo Testamento, atacando justamente a esas personas que decían ser adoradores. Pero ¿qué dijo el Señor a la mujer samaritana? Yo ando en busca de verdaderos. ¿Y qué pasaba con los adoradores antiguos? Eran estos. ¿Qué sucede hoy día con personas que dicen adorar a Dios, pero su corazón está lejos de ellos? No son verdaderos adoradores, por más que lo digan. El Señor les dijo a ellos, respondiendo, Jesús les dijo, fuertes palabras, hipócritas les dijo. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labio me honra, más su corazón. Así que déjame decirte, hermano, con mucho cariño, no puedes alabar a Dios y no servirle. Con respeto, pero con una verdad. No puedes adorar a Dios y no servirle. ¿Por qué ese pueblo le servía?
No servía según la obediencia de Dios, servían su propia obediencia, pero adoraban. El libro de Salmos, ¿sabe qué son? Puras canciones. ¿Y sabe qué hacía el pueblo de Israel? Cantaba todas esas canciones. ¿Y qué dijo el Señor cuando estos hombres alababan a Dios y decían que ellos eran seguidores de Dios? Sus labios dicen muchas cosas, pero su corazón, ¿entiende por qué levantaban las manos? Para demostrar un corazón limpio. Por eso, mi hermano, cada uno de nosotros tenemos que entender que tenemos que, Hebreos 13, mire lo que dice Hebreos 13, porque también está hablando de una gran verdad, Hebreos 13, que tiene que ver con lo que es un verdadero adorador. En el versículo 15 de Hebreos 13, que recién lo estábamos partimos con ese texto, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿qué dice? Sacrificio de alabanza, es decir, ¿qué es alabanza? Fruto de labios que confiese su nombre. ¿Y qué es confesar el nombre de Dios? Es obediencia y sujeción a Dios. Hoy día hay mucha gente que alaba a Dios, como te decía y partí la predicación, que canta, que va a estos conciertos cristianos. Yo le podría decir, hace poquito, no sé si usted vio, pero hubo una polémica ahí en un gran concierto que hubo en Colombia, si no me equivoco, Colombia, presente. Hubo un gran concierto cristiano en Colombia, donde se juntaron varios artistas cristianos. No sé si escuchaste la noticia. Sí, está al día en Colombia. ¿Y sabe qué pasó? Que el patrocinador de ese evento era una cervecería. Y adivine qué daban. Y adivine qué estaba haciendo la gente ahí mientras estaba en el corito. No se te vaya a ocurrir a ti un día hacer un concierto de ese tipo, Moraga. Auspicia Corona del Rey. Y yo le digo sinceramente, cuando estaba viendo las noticias, bueno, cada uno hace lo que quiere. Pero Dios anda buscando el corazón. Y el corazón da fruto de labios. El corazón actúa por obediencia. No estoy diciendo que fue malo o fue bueno, solamente que estoy diciendo que, y vuelvo a lo que decía Jesús a esta mujer samaritana, Jesús no se escandalizó por lo que ella estaba haciendo, solamente que le enseñó en esa situación que tenía que transformarse en una verdadera adoradora a pesar de lo que estaba haciendo. Y ojalá cada uno de esos que estuvieron ahí hayan hecho una reflexión y puedan decir: nos equivocamos, tenemos que adorar a Dios de buena manera. Y a lo mejor usted ha venido a la iglesia y no le dan muchas ganas de cantar, no le dan muchas ganas de alabar, y quizás podría en esta noche decir: me arrepiento, Señor, no se trata de mí, se trata de ti. Porque la adoración no fue hecha para ti, la adoración fue hecha para Él. Me acordaba de eso hoy día, mientras yo estaba en mi casa y estudiaba un poquito esto, se me vino algo a la mente y el Señor me abofeteó posiblemente con el pensamiento. Me acuerdo un día le reclamé a mi hijo y le dije a mi hijo: oye, ¿por qué cantaron esa canción si ustedes saben que a mí no me da el tono? Eso llegó a mi mente hoy día y no me sentí bien. No me sentí bien. Me sentí que estaba ocupando el lugar de Dios. Porque ¿sabes qué? Más allá del tono, lo que estoy diciendo con mis labios no es para mi tono, es para Dios. Y hay canciones que para usted son cómodas. ¿Nos da el tono de nosotros? Algunas sí. Pero yo sé, yo admiro a los músicos porque los músicos tienen que buscar una nota
donde sea media parejita, po. Porque tenemos voz de pito ahí al fondo y tenemos voz de bajo acá. ¿Y sabe que es difícil encontrar una nota que para el de pito y el de bajo ande a la par? ¿Le ha pasado a usted que alguna vez ha estado cantando y dice, no me da, y guarda silencio? No es para usted, es para el Señor. Y si no le da el tono, ¿sabe qué? Recítela. O diga la frase. ¿Por qué está adorando a Dios? Por eso le digo yo, me sentí sumamente incómodo porque eso vino a mi mente. Y yo dije, sí, también. Pensamos que a veces la adoración es para nuestro tono o para mi forma. Por eso yo discrepo en el buen sentido de la palabra, discrepar, cuando algunos me dicen, no, la música de hoy no es de Dios, los himnos son de Dios. No, los himnos te gustan a ti, porque no hay estilo musical para Dios. Dios busca la adoración y sea genuina. ¿Y podría yo estar cantando himnos todo el día y tener mi corazón lejos de Él? ¿Y no me hace mejor cristiano? ¿Y puedo estar cantando una canción cristiana moderna y tener todo mi corazón rendido a Él? El problema no es la música. El problema somos nosotros. El Señor nos dijo a nosotros que somos nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, ¿cierto? Pero acuérdense lo que dice el Señor. Y les voy a leer, dice, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué hacemos entonces cuando alabamos y adoramos a Dios? Anunciamos las virtudes de aquel Dios admirable. No se trata de nosotros, se trata de Él. Piense la próxima vez cuando esté alabando, interpretando una canción. Porque nosotros muchas veces nos equivocamos. Por eso el Señor andaba buscando que nosotros le adoráramos en espíritu. Y está hablando por si acaso de nuestra naturaleza, porque ocupa la palabra espíritu con minúscula. Está hablando de nuestro ser interior tiene que buscar al espíritu verdadero, que es Dios. Porque algunos podrían decir, no, si fuera con Espíritu Santo, con mayúscula, sería el Espíritu Santo buscando la adoración. ¿Me doy a entender? Pero no, ¿quién es el llamado a buscar la adoración? Y el Espíritu Santo, Él os guiará al Señor. El Espíritu Santo no adora al Padre, el Espíritu Santo no adora. Por eso dice que nosotros tenemos con nuestro espíritu minúscula buscar justamente el adorar a Dios de la forma correcta. Por eso el Señor quiere que nosotros adoremos a Dios. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando estamos adorando a Dios? Estamos adorando a un Dios que no vemos, pero sí creemos en Él. Estamos adorando a Dios y cantándole a un Dios que no tiene imagen, por eso no cantamos a una imagen. Por eso que no danzamos a una imagen. El Señor dijo en Éxodo 20, no te harás imagen delante de los hombres. ¿Conoce alguna imagen de Dios? Yo por lo menos doy gracias que muchas religiones, independientes de lo que sean, no tienen una imagen de Dios. Se han levantado imágenes de Cristo, se han levantado imágenes de santos, se han levantado imágenes de otras cosas, pero doy gracias que por lo menos la conciencia del hombre no lo ha llevado a levantar una imagen de Dios. Y no la necesitamos, porque Dios busca adoradores en espíritu, no adoradores físicamente. Por eso trate, cada vez que adore a Dios, de conectarse espiritualmente con Dios. Así que esa adoración justamente del Espíritu es la que Dios justamente pide de nosotros. Una actitud de adorar con seriedad, con reverencia, con razón, dice la Escritura.
y no simplemente sea a lo mejor a veces hasta una chacota. Así que mi hermano, acuérdese, adorar, alabamos, pero servir es exactamente lo mismo. Dios nunca separó la adoración del servicio e inclusive se lo dijo a un no cristiano. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y servirás. Y no era salvo. ¿Y qué nos queda entonces a nosotros? ¿Que somos salvos? Las dos responsabilidades que Dios nos da, adorar y servir. Así que mi hermano, ¿qué sentido tenía muchas veces? ¿Qué tendría sentido de expresar solamente palabrerías? ¿Se acuerda lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 7? Que creen que por sus vanas palabrerías serán oídos. ¿Se acuerda cuando dijo eso? Y a veces una canción se puede volver una vana palabrería. Muchas adoraciones se vuelven simplemente palabrería. Y hay muchos cristianos a veces que canta y no sabe lo que está cantando. Ni siquiera a veces nos detenemos a pensar en la letra. Solamente decirle algo. Cada vez que usted escuche música cristiana, escúchela, pero ponga atención en la letra. ¿Qué es lo que hace una buena canción de una mala canción? Déjeme decirle esto al mirar la Escritura. Toda canción que esté apuntada hacia el ser humano dentro de la adoración no es una buena canción, porque la adoración y la música fue hecha para Dios. Las letras deberían tener adoración a Dios. Las letras deberían magnificar a Dios. Las letras podrían dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero la letra no debería glorificar al hombre, ni decir que el hombre es importante, ni que yo merezco el amor de Dios, porque lo único que yo merezco es la muerte, dice Romanos 3:23. Eso es lo que hace muchas veces una mala canción. Cuando la canción, su punto central, es el hombre. Una buena canción, el punto central, es Dios en toda su capacidad y esplendor. Y es por esa razón que el Señor, cuando habló del servicio, y cierro con esto, cuando el Señor habló del servicio, y es casi lo mismo que las alabanzas, cuando Dios habló del servicio, Él hizo vernos a nosotros que si usted le va a servir a Dios, va a haber una feria de servicio para el próximo domingo. Y si usted se anima a servirle a Dios, Dios quiere que tú le sirvas de corazón. Porque podrías inclusive estar sirviendo y con el corazón lejos de allá, de aquí. Es exactamente igual que con los labios me honran. Así que si usted va a servir a Dios, sea genuino. Y sirve a Dios porque está convencido del amor que Dios tiene sobre ti. Por eso, mi hermano, convertir la adoración en algo simplemente como una repetición, simplemente nos está diciendo que vendría siendo casi un mantra. Y en muchos lugares hoy día repiten y repiten alabanzas a Dios sin sentido. Hechos 17, versículo 23 y termino. El último texto. Solamente para decirte, cuando el Señor habló con la mujer samaritana, ¿los samaritanos adoraban? ¿Qué cree usted? Sí, porque ¿qué le dijo a la mujer, se acuerda? Les dijo, ustedes adoran, pero no saben lo que adoran. Entonces, si uno no sabe lo que adora, ¿puede adorar? No, pues no tiene sentido la adoración si no sabemos que estamos adorando. Eso es lo que le dijo el Señor en Juan 4. Vosotros adoráis lo que no conocéis. En cambio, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos adorar lo que conocemos.
Cuando Pablo estaba en el Areópago, que es uno de los lugares que algún día me gustaría conocer el Areópago, me gustaría conocer Grecia. Más que Jerusalén, me gustaría conocer donde Pablo anduvo. Pero cuando Pablo predicó en el Areópago, nos cuenta la historia que a la subida del Areópago estaban todos los dioses griegos. Estaban todos los dioses griegos, uno a cada lado. Pero había una base. ¿Ha visto las estatuas que están en los piluchos? ¿Ha visto los piluchos que están ahí en la avenida Aguirre? Ahí están las estatuas, ¿cierto? Bueno, tienen una base y tienen una placa. Donde en la placa salía, estaba hablando me fui para allá, solamente para que tengan esa idea. Tenían esa placa donde salía el Dios tanto, y cada uno de los dioses. Y ahí está Pablo contando esa experiencia. Pablo se dio cuenta que cuando va pasando para subir al Areópago, porque en el Areópago se juntaba la crème de la crème, los más capos en conocimiento se paraban y daban charla ahí. Acuérdense el movimiento helenístico, los griegos, la filosofía en su máximo esplendor. Y cuando Pablo va pasando por camino para ir al Areópago, pasó por ese lugar donde estaban todos los dioses y vio un altar, solo la base, y tenía una placa inscrita. Eso es lo que está contando Pablo. Dice, porque pasando y mirando vuestro santuario donde estaban todos los dioses griegos, hallé también un altar el cual estaba esta inscripción. Ellos adoraban al Dios no conocido. Miren el nivel de ellos. Dijeron, si se nos escapa un Dios que hay por ahí que no sabemos, igual levantémosle un altar. ¿Y qué dice? Al que vosotros, pues sin adoraban algo que no conocían. ¿Contaba? ¿Contaba la adoración a algo que no conocían? ¿Y qué hizo Pablo? ¿Es a quién? Yo os anuncio. ¿Sabe que ese día se convirtió mucha gente? ¿Y sabe qué es lo que le impactó a la gente por ese texto? Porque todos los dioses griegos que venían de la cultura romana, solo que le cambiaron el nombre, ellos tenían a los dioses y bajaban a la tierra para recibir adoración. En aquellos tiempos habían sacrificios humanos para esos dioses. Y cuando Pablo les empieza a predicar a los griegos y les dice, yo les vengo a hablar del Dios no conocido, del que ustedes dicen adorar, pero no lo adoran porque no lo conocen. Y Pablo les cuenta a ellos, les dice, ¿saben qué? El Dios que yo les vengo a enseñar es el Dios de los dioses, el Dios verdadero. Y el Dios verdadero descendió sobre la tierra y murió por ustedes. ¿Qué habían escuchado ellos siempre? Que sus dioses no hacían nada por el ser humano, que por eso tenían que hacerle ofrenda y sacrificio humano para que el Dios no fuera tan malo con ellos. Cuando Pablo les dice, pero del que les vengo a hablar, murió por ustedes, se sacrificó por ustedes, ellos vieron el amor del verdadero Dios sobre ellos. ¿Y no es lo que te pasó a ti? ¿No fue cuando te hablaron de Dios y te hablaron de un Dios que murió y mandó a su Hijo por ti? Las cabezas de ellos reventaron. Con tanta filosofía que tenían, ellos creyeron en el Dios de Pablo. Y adivine dónde empezaron todas las iglesias a levantarse. Por toda Grecia comenzaron las iglesias a levantarse porque empezaron a adorar al verdadero, pero empezaron a adorar porque alguien se los hizo conocer. Hay mucha gente que puede adorar a Dios y no conocerlo. Y hay muchas veces que nosotros podemos cantar una canción y ni siquiera sabemos qué estamos cantando.
A la final, si usted canta o si usted sirve, tiene que saber para qué lo está haciendo y a quién se lo está haciendo y las razones por qué lo está haciendo. Cuando usted comprende eso, entonces posiblemente eres un verdadero adorador. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor por tu santa palabra. Gracias Dios por tu bondad. Gracias Dios por tocar un tema también que viene un poquito de la mano, pero es una realidad en nosotros. Transformarnos en verdaderos adoradores. Que sirvamos a Dios porque amamos a Dios. Porque estamos en el ministerio porque le retribuimos a Él y no al hombre. Porque elevamos nuestros cantos para simplemente glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, para cantar sus grandes verdades y todo lo que ha hecho por nosotros. Por eso, Padre mío, gracias por enseñarnos por qué ese día le pudiste hablar a esa mujer. Y lo importante, después de recibir el agua de la vida, después de ser salva, lo que Dios le enseñó después fue que tenía que transformarse en un verdadero adorador. Y es lo que Dios desea después justamente de tu conversión. Una persona que le adore y que le sirva. Dios le dijo, escrito está. Le dijo a aquel inicuo, a aquel hombre de pecado, simbolizado justamente en Satanás. Le dijo, escrito está, a tu Dios adorarás y servirás. Por eso, Padre mío, ayúdanos a comprender que tú demandas más de nosotros y que estamos en una etapa y en un siglo donde hoy día el mundo, inclusive las iglesias cristianas, ya no están viviendo en una verdadera adoración. Las iglesias, Dios, se han llenado de muchas veces de mucho show, se han llenado de mucha enseñanza humanista y nos hemos olvidado de Dios, del verdadero, del que recibe la gloria y la honra. Hemos dado paso muchas veces a sentirnos bien a través de las alabanzas y no saber ni siquiera qué es lo que cantamos. Por eso, Padre mío, ayúdanos a mejorar, porque como decía hace un momento, hasta uno a veces comete el error de pensar que la música tiene que ser de la que me gusta a mí, del tono que tiene que ser para mí, cuando el Señor lo que está interesado es en el corazón nuestro. Mi Señor, que no haya nada en mi vida que no me deje adorarte. Puedo estar pasando el problema más grande en mi vida, pero tengo que adorarte, porque la adoración también trae bendición. Somos beneficiados cuando adoramos, cuando le servimos. No sirvo para recibir una bendición, sirvo porque Dios es digno de toda la adoración. Pero increíblemente Dios es tan bueno que nos bendice. Por eso, mi Señor, gracias por cada día aprender más y darme una nueva oportunidad para mejorar. Y si hay cosas que también a veces en mi vida no están bien, puedo orar a Dios, al Padre, y puedo decirle, como lo dijo la mujer samaritana, sí, Señor, tú bien has dicho, me he equivocado. El que está conmigo hoy día no es mi marido. Pero ese día el Señor Jesús le dijo, pero yo te puedo dar del agua de la vida y no tendrás sed jamás. Y transfórmate en una mujer de adoración. Gracias, Padre, porque ojalá nuestra vida cada día vaya mejorando también aquello y sea un verdadero adorador. Ayúdame a adorar y ayúdame a servir para honrarte, no solo de labio, sino de corazón. Gracias, Padre. Bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.